Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Close Up en este sábado 13 de julio. En esta ocasión corresponde a la senadora Beatriz Paredes Rangel, una priista muy al estilo de los 70s, que se ha mostrado en una postura bastante cómoda frente a la captura del PRI por parte de Alejandro Moreno. Siéntese, ya está aquí, pónganse cómodos, bienvenido. Arrancamos este close-up. La senadora priista Beatriz Paredes Rangel, hecha a un lado de la elección presidencial por el propio dirigente Alejandro Moreno, se dice una convencida antireeleccionista, tanto en su partido, el PRI, como en el sistema político mexicano en general. Sin embargo, contrario a su abierta postura contra la reforma al Poder Judicial y contra la solicitud de renuncia a la ministra presidenta Norma Piña, no se ha pronunciado firmemente sobre Alejandro Moreno, quien capturó al PRI en los hechos. ¿Cómo evalúa la postura de la senadora Beatriz Paredes, exdirigente histórica del PRI, frente a la figura de Alejandro Moreno? Le preguntamos a Miguel Ángel Romero. Él es un académico de la Universidad Autónoma Metropolitana que ha escrito durante años sobre el PRI y este fue su análisis. La postura que ella está manejando con respecto al ITOPS es una postura muy, digamos, cómoda e institucional, ¿no? Beatriz Paredes tiene un papel relevante, primero porque es mujer, porque fue de las pioneras en la política como mujer, líder de la CNC, un espacio campesino donde básicamente los hombres eran o son los que dominan el espacio, el territorio, luego gobernadora de Tlaxcala, y es una política longeva, ¿no? No hay nadie en el PRI que tenga tantos años en la política como ella. Ella empieza en sus años de juventud con Luis Echeverría Álvarez, de 70, 76, imagínense. No hay en el PRI nadie que tenga la carrera tan larga como ella, ¿no? Eh, y lo ha venido haciendo así porque una de sus características principales es la no confrontación, ¿no? Ella no se confronta con nadie que tenga el poder, ella, la base de su secreto de mantenerse siempre en las posiciones relevantes es tener una inteligencia para no confrontar y una inteligencia para mantenerse siempre, ¿no? Es una inteligencia que la aplica para, básicamente para provecho de ella, ¿no? Nadie discute que es una persona que es preparada, que es una gran polemista en el Senado, debate bien, argumenta bien, pero a lo largo de su historia también es una persona que nunca ha polemizado más allá de lo que no le conviene, ¿no? Y es que en efecto, una de sus recientes frases luego de ser excluida por Alito de la carrera presidencial es que ella es ajedrecista, no boxeadora. En su participación en la mesa de estatutos días previos a la 24 Asamblea Nacional del PRI celebrada el domingo 7 de julio, Paredes presentó una moción para no modificar el artículo 178 que entonces prohibía la reelección tanto de la presidencia como de la Secretaría General del partido a nivel nacional y a nivel local. A pesar de que el partido nació precisamente con el principio de la no reelección, para evitar la concentración de poder en cacicazgos, como ella escribió en el documento, la propuesta fue rechazada dado el control del grupo de Alito en la Asamblea. Ya el domingo 7 de julio, durante la celebración de este encuentro, al que la legisladora no acudió, se aprobó la elección consecutiva de las dirigencias. Como si ella no supiera que el 95% de los delegados eran afines y son afines a Alito, como han sido siempre pues en todas las épocas, digamos, los encuentros que hay en la preparación para una asamblea o en el consejo político, pues quien domina es el que tiene los delegados, ¿no? Entonces, pues ella lo que está haciendo con ese discurso es convalidando de manera formal la decisión, ¿no? Dice, pues fui, la propuse y perdí.
Y bueno, pues ganó la postura mayoritariamente, pero además de manera abrumadora de Alito, ¿no? Entonces, pues, esa se queda. Yo respeto lo que sucedió en la asamblea, aunque quiero decir, y luego empieza todo el asunto donde se sale por la tangente, quiero decir que no estoy de acuerdo, nunca lo he estado. Soy una mujer que cree que la reelección no es buena, ni en la parte política, en general en el sistema, ni menos en la parte interna, ¿no? Pero bueno, pues si votaron la mayoría, bueno, pues las cosas se van a hacer así, ¿no? Paredes Rangel, que en el año 2022, octubre de 2022, se destapó como aspirante a la presidencia de la República, no contendió por un cargo legislativo para la siguiente legislatura, la 66, que irá del 24 a 2027. No buscó reelegirse tampoco como legisladora. De hecho, mira con simpatía la iniciativa que presentará la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre eliminar la reelección en cargos legislativos. Y aunque algunas encuestas la muestran como favorita para ser la próxima dirigente del PRI, dice no estar interesada en volver a hacerlo, como lo hizo en 2007 y 2010. Mi ciclo en la vida parlamentaria ha concluido. Estaré haciendo política como ciudadana, estaré participando activamente en la vida pública y también me voy a concentrar en algo que siempre ha sido mi segunda vocación, que son las letras y el arte. Voy a escribir. Fue lo que declaró recientemente en una entrevista con Milenio, quien además tiene un posgrado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona y justamente declarada amante tanto de los libros como de la música, es cantautora del disco El Loco Afán del año 2003. Es decir, consciente de las crisis internas de los partidos de oposición, incluyendo el suyo, el PRI, está pensando en su retiro político. Para el analista político Miguel Ángel Romero Miranda, debió haberse retirado desde hace muchos años para dejar el espacio a nuevos cuadros priistas, pero siempre ha sido una especie de prototipo de priista de los 70. Los priistas digamos, más representativos de abolengo, los que conocemos más las caras de ellos porque han estado durante mucho tiempo, se han tardado en retirarse, ¿no? Es parte de la crisis también del PRI, el hecho de que no le hayan dado chance a caras nuevas, a nuevos priistas, a nuevos cuadros, ¿no? Siempre hemos visto las mismas caras durante tantos tiempos. Se reeligen, pasan de ser senadores a ser diputados, a estar en algún puesto de gobierno, a estar en un cargo partidista. Si se retira, creo que lo hace, pues se tardó mucho en tomar esa decisión, ¿no? Ya. Lo único claro es que en junio de 2022 fue una de las priistas que se reunió con Alejandro Moreno por la adversidad que desde entonces estaba registrando el PRI. Sin embargo, tras este 2024 en que el partido obtuvo menos votos que Movimiento Ciudadano y en que Alito se inclinó por una candidata panista, Xóchitl Gálvez, esta vez Paredes no firmó el desplegado de exlíderes priistas que recientemente pidieron la renuncia de Moreno y que rechazaron su intento de reelección. Solamente, de manera muy cómoda, generaliza su rechazo a la reelección en el PRI y en el sistema político mexicano. En contraste, por ejemplo, su compañero de bancada y líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, Carlos Acebes, ha sido más claro. Hizo evidente que no acudió a la 24 Asamblea Nacional, Paredes tampoco fue. Y días antes declaró que el PRI ya es un partido de cuates, de una camarilla. Esto lo hizo a través de Juan Carlos Velasco, el secretario de Acción Política de la CTM. Este miércoles 10 de julio, al salir de la sesión en el Pleno del Senado, se le pidió a la senadora Beatriz Paredes para este close-up unos minutos para responder dos simples preguntas. Si ya se va a retirar de la política, que lo confirme, y el porqué de su postura cómoda frente a Alito. La priista respondió: no, me están esperando, te las debo. Y continuó su camino hacia la oficina del PRI en la Cámara Alta, donde ahí ya se encontraba el coordinador de la bancada de diputados, Rubén Moreira. Ese encuentro se dio horas antes de la reunión por Zoom para definir el método de elección de la directiva priista 2024-2008 y emitir la convocatoria. Pasamos al primer close-up, dirigente priista electa. En San Esteban Tizatlán, una localidad de Tlaxcala con zona arqueológica, Beatriz Paredes nació en 1953, pero creció entre Huamantla y el entonces Distrito Federal. Su padre, Higinio Paredes, fue un campesino, un marinero y además un senador por Tlaxcala.
y su madre, Berta Rangel, con quien vivía en la capital mexicana, fue quien le contagió su gusto por el arte, principalmente la música y el teatro. Ella quería estudiar composición musical en Veracruz, pero finalmente egresó como socióloga por la UNAM. Pesó más su vena política manifestada desde que reclamó un fraude en la primaria por distorsionar las reglas en un proceso electoral, algo que inevitablemente recuerda el proceso interno del Frente Amplio. Cuando estaba en campaña para ser candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el PRI, tuvo una entrevista con la periodista Denise Merker. Ahí dijo lo siguiente: mi vocación no estaba a la par de mi personalidad política. Había sido jefa de grupo en la secundaria, fui representante de la generación de la preparatoria, había ganado el concurso estatal de oratoria. Tenía una personalidad política y yo no me daba cuenta. A los 21 años, por invitación de su tutor político, el gobernador tlaxcalteca Emilio Sánchez Piedras, arrancó su larga carrera legislativa, primero en el Congreso de Tlaxcala, donde posteriormente fue electa gobernadora para el periodo 1987-1992, ojo, con más del 90% de los votos de los tlaxcaltecas. Desde 1973, en tiempos de Luisa Echeverría, con quien por cierto cenó cuando era diputada local, inició su fiel militancia en el PRI. Tras ser la primera gobernadora mujer de Tlaxcala, el presidente Carlos Salinas de Gortari la propuso como embajadora de México en Cuba. Ya a su regreso al país, le encargó una subsecretaría en Gobernación, así como incorporarse a la campaña del candidato presidencial en 1994, cuando fue electo Ernesto Zedillo, luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es una política que ha transitado, bueno, pues decíamos desde Echeverría y ha pasado en el conflicto Salinas-Zedillo, pues ella salió sin mancha, era subsecretaria de Zedillo, no tuvo problemas, no se metió en el tema. Como priista de antaño, ha estado en bastantes cargos del PRI, juvenil, local y nacional. Incluso es socia de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, es decir, este brazo sindical agrícola del partido. Ella misma ha dicho: vengo del sector campesino. Frente al sexenio panista de Vicente Fox a inicios de milenio, asegura haber sido la oposición desde la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el año 2007, ya con un PRI expulsado de la presidencia de la República desde el 2000, fue la primera priista que llegó a la dirigencia nacional por una votación directa de los militantes. Recibió al partido como tercera fuerza política. Reconociendo la crisis en la que en ese entonces también estaba el PRI, escribió en una columna de Reforma del 2008 lo siguiente: el partido tendrá que abandonar sus lastres, lograr que no se asocie automáticamente PRI con corrupción, que sus figuras negativas no deterioren su imagen general y superar sus riesgos, sobre todo los de la balcanización, el mercantilismo y la frivolidad en la política. 16 años después, antes de que la reelección fuese permitida en el PRI a favor de Alito y que liberaran a Tomás Yarrington, un gobernador priista de Tamaulipas acusado de nexos con el narco, propuso: tiene que resolver sus desafíos, sostener su identidad ideológica como el partido orgullosamente heredero de la prosapia revolucionaria, pero capaz de comprender la realidad de la sociedad mexicana de las primeras décadas del 2000 y las expectativas del México del siglo XXI. Ubicarse dentro de la esfera progresista y democrática, en el ámbito de la socialdemocracia, reinterpretando los principios que siguen siendo válidos de sus antecedentes y asumiendo la agenda progresista del orbe, en lo que corresponde: vincularse a la nueva generación y volverse opción para la juventud mexicana. Tener aptitud de realizar alianzas. Un partido que sea percibido por las mayorías ciudadanas como la alternativa para desarrollar a México en condiciones de equidad, justicia y democracia. ¡Qué de certidumbre! Pero no lo hizo. Sus líderes y gobernadores siguieron protagonizando casos de corrupción y de desvío de recursos públicos. Y el PRI además se unió electoralmente a Acción Nacional para alejarse de la ciudadanía y acercarse con todo a la cúpula empresarial. Paredes culminó su dirigencia del PRI en el año 2011. Hasta ese momento de su carrera, lo único para lo que no había logrado ser electa era para jefa de gobierno del Distrito Federal, cargo por el que contendió primero en 2006 frente a Marcelo Ebrard y en 2012, a la par de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, volvió a intentarlo. Aquí también, en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México, la Revolución Mexicana tuvo uno de sus momentos más simbólicos
cuando Emiliano Zapata y Francisco Villa, los caudillos sociales más connotados de la gesta revolucionaria, se encontraron en Palacio Nacional, el centro del poder político desde siempre, el núcleo de la recreación cultural. La fascinación que ha ejercido el Distrito Federal sobre toda la población del país es la de una madre generosa a la que acudes en busca de ayuda, de enseñanza, de consuelo, refugio hospitalario para inmigrantes, sean connacionales o extranjeros. Pero hoy, ante ustedes y con la distinguida presencia del licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro candidato y futuro presidente de México, prefiero hablar del porvenir de la ciudad. Prefiero que vean ustedes cómo juntos vamos a incidir en su nuevo destino. Pero en 2012 volvió a perder frente a Miguel Ángel Mancera, actualmente su compañero en el Senado. Pasamos al segundo close-up, desechada por su propio partido. Aunque su fuerte ha sido la carrera legislativa que empezó a los 21 años, Beatriz Paredes se destapó en octubre del año 2022 como aspirante a la presidencia de la República por la coalición PRI-PAN-PRD, creada por Claudio X González, justo un año después del accidente automovilístico que le fracturó el tobillo y que tras varias cirugías hasta la fecha la obliga a caminar con bastón y desplazarse en silla de ruedas eléctrica. Feminista confesa, buscó ser la primera mujer presidenta de México. Durante el registro de su aspiración en el PRI para participar en el proceso interno del Frente Amplio, hace un año, el dirigente Alejandro Moreno la calificó entonces como una gran mexicana, una gran priista compañera de partido que queremos mucho, incluso la abrazó. Casi 2 meses después, la traicionó a favor de la panista Xóchitl Gálvez. Un hombre, es decir, Alejandro Moreno, decidió sobre el futuro que tú podrías haber tenido respecto a una candidatura presidencial. No te consultaron, le planteó la podcastera La Chávez en marzo de 2024, cuando Xóchitl Gálvez ya estaba en campaña. No me informaron, pero no creo que haya decidido él, acotó la senadora priista. Creo que este es un tema de grandes intereses. Yo no pienso que la política sea un asunto de carácter individual. Hay como estadios en la política. Están los inicios y luego las grandes ligas. En las grandes ligas, esto es un tema de grandes intereses. Mi apuesta, cuando decidí participar en el proceso interno, era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato de centro-izquierda era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro-derecha. Funcional competitivo porque desde mi perspectiva, el electorado que no comparte la propuesta de la 4T ya está muy consolidado y ese electorado va a votar en contra, decía en marzo del 24. Pero hay un electorado en duda que desde mi perspectiva es más progresista que conservador y desde esa lógica, desde mi perspectiva estratégica, era mejor una candidata de centro-izquierda. Por eso me postulé. Y por la hipótesis de que muchos priistas votaron en 2018 por Morena. No fue suficiente mi argumentación. Este análisis no pesó lo suficiente entre quienes estaban incidiendo. Se optó por otra lógica, una lógica más mercadotécnica, una candidatura más fresca, menos vinculada a lo que pudiera reconocerse como un político profesional. En el fondo, fueron esos dos modelos. Lo demás es anécdota. Pero en esa anécdota, insistió La Chávez, politóloga, ¿cómo afrontaste que no tenías información previa? Es decir, encuestas que no la favorecían mencionadas por Alito en una entrevista radiofónica. Siempre las cosas desde luego te afectan, contestó. Pero yo soy jugadora de ajedrez, no boxeadora. Aquel 8 de julio de 2023, tras recibir aplausos de bienvenida de las bases priistas, la senadora Beatriz Paredes Rangel declaró durante su registro como candidata que así como lo había hecho desde diputados durante el foxismo, buscaba encabezar a la oposición contra el autoritarismo, la defensa de las libertades y la democracia. Estamos ante un paso más de esta transición al que nos lleva la circunstancia
del hecho de enfrentar una regresión autoritaria. La capacidad de innovación, de resiliencia, de comprensión del movimiento histórico que han tenido los partidos políticos mexicanos de la oposición para convocar la conformación de un frente amplio opositor, revela esa intuición extraordinaria de la élite política mexicana cuando verdaderamente abreva en las bases de la sociedad democrática de nuestro país. El debate se ha centrado en la personalidad de una candidatura u otra candidatura. Perdónenme, eso es lo que asoma en la superficie. Lo verdaderamente trascendente es que nos están convocando a conformar una nueva gran fuerza política que articule la vocación democrática de los mexicanos. Lo verdaderamente trascendente es que estamos dando un paso más para que la perspectiva de integrar un gobierno de coalición le dé respuesta a los mexicanos en la resolución de aquellos problemas que no solo no se han resuelto, sino se han pretendido ocultar con cortinas de humo de frivolidad y de simplificación. Por eso decidí inscribirme para encabezar este Frente Amplio de la oposición. Cantamos porque somos militantes de la vida. ¡Viva México! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el PRI! Después de esos papelitos rojos, salió a la explanada de la sede del PRI y ahí justificó por qué ir en alianza con el PAN y el PRD. Qué significativo acontecimiento político el que tres fuerzas políticas diversas que han tenido una actuación muy importante en la construcción de la democracia de nuestro país en las últimas décadas, tengan la capacidad de subordinar sus propósitos de grupo, sus propósitos unilaterales y poner por encima los grandes propósitos del país y de la profundización democrática de México. Casi 2 meses después de aquello, es decir, el 28 de agosto de 2023, Alito declaró en entrevista radiofónica que las encuestas no favorecían a Beatriz Paredes, quien calificó esa declaración de banquetera, puesto que el comité organizador del Frente Amplio no había dado a conocer las tendencias oficiales. Hasta el 31 de agosto del 23, este comité anunció que ya sin necesidad de una elección interna como primero se había establecido en las reglas, la candidata de la derecha sería Xóchitl Gálvez, porque le iba mejor en sus encuestas respecto a Paredes. Pero al final, luego de la votación del 2 de junio, la panista terminó recibiendo solo 16 millones de los votos, un 27% del total de quienes votaron, frente a los más de 35 millones de sufragios a favor de la presidenta electa de izquierda, Claudia Sheinbaum. Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos. Este es un momento para demostrarlo. En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable. Así es la democracia, se gana o se pierde. Sobre este episodio, el analista político Miguel Ángel Romero observó que Alejandro Moreno la usó en un inicio,
Pero ya después de acuerdos con la cúpula del PAN y el PRD, se portó grosero, aceleró el proceso y la hizo a un lado. Alito tuvo una postura muy, digamos, inadecuada, grosera con ella, porque cuando todavía no se empezaba a desarrollar la encuesta, Alito decía que Beatriz Paredes tenía que salirse de la contienda y tenía que reconocer que los números no le favorecían, ¿no? Y ahí cuando le hacen una entrevista y el conductor, que era López Dóriga, se indigna y le dice, oye, no estoy de acuerdo con el trato que te están dando, Alito, me parece inapropiado, grosero, ¿verdad? Ella vuelve a tener un comportamiento, diríamos, institucional y dice, bueno, no puedo yo llenar de adjetivos a mi líder del partido, al presidente, y en realidad ya me habló, ya dijo el día de hoy que había sido una entrevista improvisada y que en realidad no quiso decir lo que dijo, ¿no? Y entonces, una vez más, Beatriz Paredes ahí es un personaje que, por decir, en estas últimas etapas, pues aguanta todo, ¿no? O sea, y creo que ese ha sido, así como reconocemos que fue pionera en el caso de las mujeres y que fue también la única manera en el PRI de mantener tanto tiempo la longevidad es pues aguantar vara, ¿no? Es no pelear con los que tienen el poder, es no, no criticar las cosas con las que no puede estar uno o puede estar uno de acuerdo, ¿no? Entonces, pues es lo que refleja, ¿no? De este personaje. Yo creo que puede ser el prototipo de priista de los años, no sé, 70, 80, ¿no? Que no tiene que ver con los priistas de hoy que critican abiertamente y que tienen mucho mayor soltura, ¿no? Aunque pues tengan que pagar las consecuencias de una crítica, ¿no? Ella no, ella se sigue manteniendo en el espacio en el que está cómoda, en el que le garantiza eh, mantener una imagen, porque además lo logra hacer, ¿no? Una imagen inteligente y se sale por la tangente. A lo mejor la palabra traición no es aplicable. Lo que yo sí veo es que Alito mm, viene jugando, ya está jugando y está usando, en ese caso usó a Beatriz Paredes y en el momento en que él decidió o pensó que las negociaciones que había realizado él con la cúpula del PRD y del PAN y con Xóchitl y seguramente con los otros personajes que estaban ahí, no sé si estaría, pues algunos personajes adicionales, yo pensó que era el momento que ella tendría que salirse. Alito no es precisamente un personaje priista, por así decirlo, prototipo, ¿no? Alito parece que no es priista, ¿no? No tiene el lenguaje, el encanto, las maneras de decirlo, ¿no? Es atrabancado, es bronco, es directo, ¿no? Es grosero. Además de agachar la cabeza y aceptar la decisión del dirigente, Paredes Rangel no contendió por ningún cargo legislativo o político para el 2 de junio. No buscó refugiarse también en una plurinominal, como sí lo hicieron varios de sus compañeros, incluyendo a Alito. En sus últimos días como legisladora, hasta el 31 de agosto de 2024, salió en defensa de la ministra presidenta Norma Piña, a quien se le pidió que renunciara a ser vocera del Poder Judicial durante la celebración de estos foros en torno a la reforma de este poder. Que en el marco del esfuerzo de los foros de consulta, en paralelo se esté dando una lucha sorda por el poder hacia el interior de la Suprema Corte de Justicia. Me ha resultado fuera de la anécdota y más que como parte de la normalidad democrática, sí como una expresión de
un oportunismo político extraordinario la pretensión de algunos ministros de relevar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Yo no tengo ninguna relación personal con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es más, nunca he sostenido un diálogo con ella, pero expreso mi respeto y mi aprecio como la primera mujer que llegó a presidir la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que su actitud en los foros de consulta fue una actitud de apertura y de disposición para profundizar en las reformas requeridas. Sin embargo, durante esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso, nada mencionó sobre la cena privada entre la ministra Norma Piña y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a finales de diciembre, previo al proceso electoral. De hecho, ante preguntas puntuales de la prensa sobre su postura clara en torno a Alejandro Moreno, les da la vuelta y generaliza su rechazo a la reelección por sí misma. Para este close-up dio una rotunda negativa. Sobre quien la traicionó durante su anhelo a la presidencia, sobre quien está llevando a la muerte a su partido, ha decidido guardar silencio. Como si el discurso político no fuera justamente una de sus principales características por las que será recordada. Gracias por acompañarnos a este close-up de la senadora Beatriz Paredes Rangel. Agradecemos sus comentarios, likes, dislikes, superchats también, y nosotros nos vemos en la siguiente emisión.